Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches a todos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que nos ayude y para que podamos entender algo más con respecto a Él, a su plan para con nosotros y para que no solamente saber algo más como siempre decimos, sino que podamos también tener el deseo de vivir lo que sabemos. Así que te damos gracias, Padre, por este momento específico que tú nos regalas en tu gracia, nos permite en tu soberanía. Señor, te pedimos pues un anhelo intenso en nosotros para que tú mores en abundancia a través de tu palabra en esta noche, Dios, para que tú nos llenes a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra ministre de acuerdo a tu voluntad y que podamos tener sensibilidad, podamos tener una nobleza en nuestros corazones para poder no solo entender, sino vivirte a ti, Padre, vivir a Cristo a través de lo que tú nos enseñas. Señor, alumbra tú los ojos de nuestro entendimiento. Enséñanos las grandes verdades de tu palabra, Dios. Y que en esta tarde podamos no solamente exponer tu palabra, oír tu palabra, aprender de ella, sino que también tengamos el tiempo para adorarte, glorificarte y alabar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la carta del apóstol Pablo a la primera iglesia, o mejor dicho, a la primera carta de Pablo a Timoteo, donde estamos estudiando sus epístolas pastorales y venimos aprendiendo lo que Pablo nos está enseñando en esta primera carta, y hay cosas que Dios nos enseña a través de su palabra y cosas que estamos aprendiendo a través del pasaje que estamos estudiando en su palabra. Y específicamente nos encontramos en el capítulo número 4, donde es un capítulo muy interesante, es un capítulo que contrasta en cuanto a cómo hemos acabado el capítulo número 3, tocante al misterio de la piedad, en esos 6 puntos doctrinales, de esas grandes verdades de las enseñanzas de Cristo. Y pasamos a un punto ahora donde el apóstol Pablo nos está enseñando que aun cuando Él nos enseña grandes verdades doctrinales, y aun cuando estamos viendo principios elementales que debemos de saber, apreciar, conocer, tocante a la persona de Jesucristo, no solamente queda ahí en ese punto, puesto que nosotros vemos que en el capítulo número 4, en continuidad al capítulo número 3, el apóstol Pablo ahora nos enseña directamente, dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, este pero contrasta hasta lo que hasta entonces venimos estudiando del capítulo número 3.
Y recordamos que este fin del capítulo número 3, el versículo 16, era un cántico cristiano del primer siglo, donde los cristianos no solamente conocían estos 6 puntos doctrinales del versículo número 6, sino que lo recordaban a través de un cántico que tenían entre los cristianos y tenía que ver con estas doctrinas. Viendo el primer punto, tenía que ver con la manifestación de Jesucristo en la carne, en cuanto a ser vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, querido en el mundo y recibido arriba en gloria. Nosotros vimos que esto que hemos estudiado con anterioridad tenía que ver para que el cristiano sepa de cómo ha de conducirse dentro de la casa de Dios. Y entre otras cosas que vimos como cualidades o características de la iglesia es que somos columna y baluarte de la verdad. Es decir, el cristiano es aquel quien tiene el Evangelio, tiene la verdad de Dios y la anuncia en alto, la pone en alto, hace anunciar las verdades bíblicas en este mundo. Tenemos el mensaje de Jesucristo y la propia palabra nos enseña que debemos de sostener no solamente el mensaje, sino de proclamar el mensaje. Y en ese mismo contexto, digo, es importante reiterarlo porque es cuando ahora entendemos el por qué ahora contradice, vemos cómo ahora empieza a hablar el apóstol Pablo, pero si hay verdades que hemos aprendido que tienen que ver con el carácter de Cristo, con doctrinas esenciales de la persona de Jesús, esto no queda ahí, nos gustaría que quedase ahí, y esto sería algo muy bonito y muy bueno. Pero ahora nos encontramos en los versículos del 1 al versículo número 5, estudiando ahora el capítulo número 4, que el apóstol Pablo nos va a describir estas enseñanzas de los falsos maestros. Describe cómo son estos falsos maestros. Nos están enseñando estas herejías, estas distorsiones del Evangelio. Y desde el versículo número 16 versículo número 6 al 16, vamos a ver cómo va a estar enseñándonos el apóstol Pablo tocante a los verdaderos maestros. Así que esto es un contraste, pero en los 5 primeros versículos que estamos estudiando, me gustaría tomar lectura desde el versículo del 1 al 5 y poder dar un breve repaso de lo que hemos visto el estudio anterior, el miércoles pasado, para poder retomar y seguir avanzando en lo que tenemos en el versículo número 1 todavía. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el versículo número 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautelizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Nosotros vimos la semana pasada, en algo que creo que también tuvimos este inicio de poder ver lo que Pablo nos enseña en este capítulo número 4, adentrándonos a lo que seguimos viendo en esta tarde, es la gran verdad de lo que es la apostasía. Dijimos que la apostasía existe porque la iglesia existe. La palabra apostasía, la definición tiene que ver con abandonar, con retroceder, con dejar. Ahora, cuando la palabra habla de apostasía, está hablando de aquellas personas que estuvieron entre los cristianos, con los cristianos, dentro de la iglesia. Para poder apostatar hay que estar primero dentro, para poder luego posteriormente encontrarse ¿dónde? Afuera. Pero que estuvieron dentro o están adentro, pero en situaciones difíciles, en momentos de dificultad, de pruebas. Dicha persona que profesa ser cristiano no necesariamente es que es cristiano, sino que profesa ser cristiano. Tal persona abandona y niega esta fe, niega esta credibilidad en aquel Jesús que hasta entonces venía confesando o venía creyendo según él, se identificaba con los cristianos. Y dijimos que hay un texto
un pasaje que define muy bien a los apóstatas es cuando Jesús en Mateo capítulo número 13, hablándonos de la parábola del sembrador y en su explicación, Mateo capítulo número 13, en el versículo número 20, habla de 4 clases de terrenos donde el sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla nos enseña que es la palabra de Dios y que la semilla cayó en diferentes tierras. Pero el segundo punto tocante donde uno de los terrenos que cayó la palabra, es decir, la semilla, dice en el versículo número 20, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe, y dice que la recibe con gozo. Por eso a veces vemos entre nosotros personas que aun cuando no son cristianos, aparentemente tienen un gozo. Aparentemente han recibido esa palabra y manifiestan un gozo. Pero ese no es un gozo que verdaderamente o necesariamente provenga de la salvación o proceda de la salvación. ¿Por qué? Porque dice en el versículo número 21, pero no tiene raíz profunda. O sea que es un gozo superficial. Dice no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Habla de cosas temporales. Y aquí en el contexto tiene que ver hasta que venga la dificultad. O sea, hay un gozo temporal, pero hasta que viene el momento de la prueba. Y dice en el versículo número 21, dice, sino que es temporal y cuando por causa de la palabra, por causa de la identificación, lo que significa aquí, por causa de ser cristiano, de identificarnos con Cristo, con el Evangelio, viene la aflicción o la persecución, dice, enseguida tropieza y cae. Dijimos que este mismo versículo, hay un paralelo en Lucas capítulo número 8, donde nos está aclarando de manera más clara, según la Reina Valera del 60, y vemos en Lucas capítulo 8, en el versículo número 13, Lucas 8:13, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen la palabra, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen, pero mira lo que dice aquí también, creen temporalmente, hemos visto antes, pero aquí dice, creen por algún tiempo, pero dice, y en el momento de la tentación, sucumben. Esta es la Biblia de las Américas. Si tú lo ves en la Reina Valera del 60, dice, y en el momento de la tentación, se apartan. Bueno, esa palabra, se apartan, es la misma palabra que apostatan. Y es la misma palabra en el griego. Entonces, la clave para ver lo que es la apostasía se encuentra, entre otros textos, pero este es una base, aquí. Se apartan. Entonces, son personas donde están dentro de las iglesias, con la iglesia, sin que sea necesariamente un cristiano verdadero, que creen temporalmente y aún inclusive con gozo, pero por causa de la dificultad o por causa de los momentos difíciles, en la vida de fe, en la vida cristiana, ellos se apartan, retroceden, se van al mundo, sucumben, dice también la Biblia de las Américas. Afistemi, dijimos que es la palabra, apostatan. Así que lo que estamos viendo es que la Biblia nos enseña de apostasía, de la existencia de sí misma, porque la iglesia existe. Porque es de donde salen los apóstatas, los que niegan, los que retroceden, los que se apartan, los que sucumben. Y esto quiero aclarar que no es porque se cometa un pecado en sí, sino porque niegan a Cristo. O sea, no es una persona cristiana que porque peque es un apóstata. No. Quiero aclarar que no tiene que ver con esto. O sea, es algo mucho más extenso de solamente pecar, sino que están pecando negando a Cristo, negando las doctrinas principales de la persona de Jesucristo. No se identifican más con Cristo porque han creído la mentira. Así que estos son los apóstatas que la Biblia nos enseña de personas que han estado entre cristianos. Pero viendo ahora el versículo número 1, ya hemos visto, dijimos entre otras cosas, un lugar donde está la apostasía y tiene que ver con la iglesia. Por eso existe la apostasía. Pero también estuvimos viendo la definición, como hemos visto, que tiene que ver con apartarse,
con estar entre medio de cristiano y retroceder, abandonar, apartarse. Pero ahora, viendo el versículo número 1 del capítulo número 4, en esta primera parte, que es los versículos del 1 al 5, en la descripción de los falsos maestros, dice el versículo número 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo, quedándonos en este versículo número 1, solamente en esta noche, sacaba 4 puntos importantes que este texto lo deja de una manera clara. Y creo que es una manera en donde nosotros debemos de apreciar. Por tanto, este versículo lo dividía en 4 partes, y en cada una de las partes he tratado de poner un título que en sí nos está enseñando la porción de ese texto. Dice la primera parte en el versículo número 1, pero el Espíritu dice claramente. Es decir, esta es la evidencia de la apostasía. Este primer punto es la evidencia de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente. Esta es una evidencia de la apostasía. ¿Por qué? Porque lo dice el Espíritu y lo dice de manera clara. Así que la evidencia de la apostasía se ve claramente en esta primera parte del versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente. Debemos de creer, debemos de estar convencidos de la existencia de la apostasía por esta gran verdad. Porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo quien nos lo está enseñando, quien lo dice y de manera clara. Así que no debemos de tener ningún atisbo de duda sobre este principio que nos enseña la palabra de Dios tocante a lo que es la apostasía, la existencia de la misma. Ahora, no solamente es que creemos porque lo dice el Espíritu Santo, sino como hemos visto, lo dice de manera clara. Y este es un punto importante. Estudiando un poco esta palabra, y en el griego hay varios sinónimos, esta palabra kretos, claramente tiene que ver no con una visión, con ver cosas claras, que esa es otra definición, como es la palabra delos, sino que aquí claramente tiene que ver con algo verbal. O sea, el Espíritu Santo dice claramente, o sea que literalmente es la boca de Dios la que nos está diciendo, la que nos está enseñando, la que nos está mostrando escrituralmente que la apostasía es verdad. Por eso esta palabra es importante, claramente. Es un dicho abiertamente, es distintivamente. Es algo verbal. Trata directamente con la boca de Dios y no con sus ojos. Tiene que ver con su boca. Es la boca de Dios quien nos enseña a través de la palabra, a través de las escrituras, esta gran verdad de los apóstatas. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, he puesto algunos textos para que se nos sea fácil entender esta enseñanza y quedarnos claro con este versículo. Y Mateo 4:4 nos está enseñando las palabras de Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto por Satanás. Y Jesús dice que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este dicho claramente tiene que ver precisamente con lo que sale de la boca de Dios, porque lo que sale de la boca de Dios es lo que nosotros tenemos aquí escrito. Y esto nos lo enseña con bastante claridad también el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo número 1, versículo número 19 al versículo número 21. No solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un texto que Jesucristo mismo usa del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 8, versículo número 3. Él está usando este texto que se cita también en Deuteronomio, con las mismas palabras de lo que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? En esta pregunta contesta la propia palabra y dice en el versículo número 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí, hombres inspirados, esta palabra fero en el griego, es hombres empujados, llevados. La ilustración en el griego es como un barco de vela, donde cuando el viento sopla, la vela está almacenando ese viento, entonces el barco es empujado. Ilustra a esos profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, ellos fueron llevados por la boca de Dios, empujados a hablar lo que Dios les daba para que ellos escribieran. Así que la boca de Dios habla, los escritores, los profetas escriben, y tú y yo tenemos su palabra. Es algo similar que nos enseña también 2 de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Dice, toda escritura es inspirada. Aquí la palabra inspirada no es la misma palabra que hemos visto en Pedro, la palabra fero, sino que aquí la palabra inspirada tiene que ver con la boca de Dios, con el aliento de Dios. Teoneustos es una palabra compuesta, teo es Dios y neusto viene de soplo, de aliento. Entonces, lo que nos está enseñando ahora Pablo a Timoteo es que toda escritura es inspirada por Dios, o sea, es el soplo, el aliento de Dios. La escritura es aquello por lo cual la palabra soplada, la boca de Dios hablando, la escritura escrita. O sea, lo que tenemos es la escritura, lo que se escribió. En un periodo, hemos dicho en reiteradas veces, de unos 15 siglos, por unos 40 autores distintos, sin ningún tipo de error, infalible, perfecta, inerrante. Esa es la palabra de Dios. Inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así que la boca de Dios, por el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente, es Dios mismo quien a través de su palabra, su boca, el aliento, el soplo, a los profetas y a los escritores escribieron. ¿Y qué es lo que escribieron en este pasaje que estamos estudiando? Que en los últimos tiempos, o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que esta primera parte es importante en cuanto a la evidencia de la apostasía. Dios es quien dice claramente, quien habla claramente sobre lo que va a ocurrir y lo que viene ocurriendo. Pero el texto sigue diciéndonos, y hay un segundo punto en el cual yo puse el momento de la apostasía. O sea, si hay una gran verdad de lo que hemos visto, que es la evidencia de la apostasía, en cómo el Espíritu dice claramente, ahora vamos a ver el momento de la apostasía. Tocamos algo el miércoles pasado, creo, pero vamos a repasar o vamos a poner cuanto menos algunos cimientos tocante a esta segunda parte. El momento de la apostasía dice que en los últimos tiempos o que en los postreros tiempos o en los postreros días. Así que lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo tocante al momento de la apostasía, los postreros días o postreros tiempos en las Escrituras, ya hemos visto en otras situaciones, en otras prédicas, en otros momentos, cómo aquí tiene que ver con la primera venida de Cristo, desde que Cristo viene hasta su segunda venida.
En ese es el tiempo en el cual es llamado por la palabra los postreros días o los postreros tiempos. Un texto que nos habla bastante claro sobre ello es Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 20. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Pedro está hablando de Jesucristo. Y lo que está enseñando el apóstol Pedro es que dice que Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo eterno. Él no fue creado, Él siempre ha existido, Él existe. No hubo un tiempo donde nunca dejó de existir. Dice Pedro, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los postreros días, en los últimos tiempos, pero ha venido ahora aquí a la tierra. Los postreros tiempos, dice que es por amor a vosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo número 1. El apóstol Pablo está hablando del carácter y la conducta de los hombres en los postreros tiempos, en los últimos días. Y nota como Pablo dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y ahora el apóstol Pablo está hablando de la característica o las características de los hombres a nuestros días, hasta el regreso de Cristo. El momento de la apostasía, entonces, ¿cuándo es? Ahora. Estamos, por tanto, bíblicamente en el tiempo de la apostasía. No específicamente por lo que hoy tú y yo estamos viendo, sino porque desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, todo ese tiempo es llamado los postreros tiempos o postreros días. El momento de la apostasía es hoy a nuestros días. Como en cada generación, antes a la nuestra, ha habido apostasía. Y como seguirá habiendo apostasía si Cristo no ha regresado y nosotros partimos, seguirá habiendo apostasía, porque es concerniente a los postreros tiempos, en los días en los que nosotros estamos viviendo hasta que Cristo regrese. Y Pablo dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea, antes del regreso de Cristo, estamos en días difíciles. Y luego habla de una característica, una lista, donde dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Esto lo vemos con claridad. Los hombres serán avaros, lo vemos con claridad. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Dice también que tales hombres a nuestros días tendrán apariencia de piedad, pero también estarán negando el poder de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, a los tales evita. Así que esto tiene que ver con la conducta de los hombres a nuestros días. En el mundo en el que nosotros vivimos tiene que ver con este perfil. Si tú y yo miramos y nos paramos un poco, lo lees detenidamente, te vas a dar cuenta que tiene que ver con nuestro presente. Porque los postreros días no tienen que ver con 3 siglos atrás o 1000 años atrás. Tiene que ver con 21 siglos atrás hasta hoy y culminará hasta el regreso de Cristo. Esos son los postreros días y este carácter de los hombres ha existido en todos estos siglos, aun cuando estamos viéndolo más en todo su auge. Pero este es el mismo carácter que cuando vino Cristo se encontró este carácter en los hombres de la tierra, sigue habiéndolo y estará hasta que Cristo regrese. Así que el momento de la apostasía tiene que ver con ese tiempo, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Otro punto, seguimos leyendo el versículo número 1, hemos visto, pero el Espíritu dice claramente que es la evidencia de la apostasía, que en los últimos tiempos, que es el momento de la apostasía, pero también veo otro tercer punto, la certidumbre de la apostasía. La verdad de la apostasía
la certidumbre de la apostasía está en que sigue diciendo el texto, algunos apostatarán de la fe. No dice si ocurrirá o no ocurrirá, si sabemos o no sabemos, no. Está dando credibilidad. Algunos apostatarán de la fe. Por eso he puesto la certidumbre de la apostasía. Es que algunos apostatarán de la fe. Ahora, curiosamente, la apostasía no solamente ha existido en los postreros días o postreros tiempos. Es decir, la apostasía no solamente existe desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. No, la apostasía ha existido en todo el Antiguo Testamento también. Y busqué un ejemplo que creo que es un ejemplo claro, sencillo para entenderlo. Es uno de los reyes de Judá. Es un personaje que la propia palabra nos enseña en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 25. Un rey llamado Amasías. Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 25, versículo número 2, Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo número 2, se puede leer también el 1, pero el 2 es el que quiero hacer énfasis. Dice que Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto, nota lo que dice el texto, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero mira lo que dice ahora, aunque no de todo corazón. Ahora, tú podrías decir, bueno, yo también he tratado muchas veces de hacer lo recto delante de los ojos de Dios y no siempre he tenido todo el corazón en ello. ¿Esa es una gran verdad o no? ¿Sí? Este texto solo no sería un motivo para que nos avalara que Amasías fue un apóstata. Sin embargo, si tú y yo seguimos leyendo, en el versículo número 27 del mismo capítulo, dice, y desde el día en que Amasías se apartó, dice ahora en el 27, pero se apartó no de un lugar, no, se apartó, dice en el 27, de seguir al Señor. Y no solamente dice que se apartó de seguir al Señor, sino que dice, conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Si tú lees, no tenemos el tiempo, yo te invito a que lo leas, sería algo bueno conocer el capítulo completo. Es más, deberías de hacerlo, porque es como mejor va a entender el contexto de lo que estamos diciendo. Yo he tratado de dar 2 versículos porque no tendríamos el tiempo para estar leyendo y compartiendo todo un capítulo de 28 versículos, creo que tiene, sí. Pero tú encontrarás, si lees este capítulo, que Amasías simplemente tuvo una manera externa de lo que es la religión, las cosas externas de Dios. Y no solamente encontrará que él solamente se dedicó de algo muy superfluo a las cosas de Dios, sino que vas a encontrar que él inclinó su corazón tras los dioses paganos. Y no solamente inclina, sino que adora con toda su vida a esos dioses. Así que por un lado tú puedes ver el principio de un rey que dice que tuvo un corazón correcto, trató de hacer lo correcto con Dios, como hemos visto en el versículo número 2, en el 25:2, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. El sinónimo de no de todo corazón tiene que ver con que se apartó de seguir a Dios. Y se apartó para vivir, acercándose no solamente, sino vivir, porque se acercó a esos dioses, se rindió a ellos y los adoró. Así que esto es lo que nosotros podemos ver de manera un poco por encima, la vida de Amasías. Al fin de sus días, en su epitafio, como hemos visto, decía, Amasías se apartó de Jehová. Este es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de un apóstata. No es aquella persona quien, aun cuando hace lo recto para Dios, teniendo muchas dificultades, teniendo muchos problemas, cayendo en pecado, pero pide perdón a Dios y vuelve su vida para con Dios, su corazón para con Dios, y Dios le perdona. No es el caso.
sino que sus días acaban adorando a dioses paganos. Es como Amasías parte de esta tierra. Pero ahora en el Nuevo Testamento podemos ver en Juan capítulo número 6, sobre estos algunos apostatarán, ya apostataron, están apostatando y seguirán apostatando hasta que Cristo regrese. Pero en Juan capítulo 6, en el versículo número 66, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo número 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Nuevamente, no podemos leer todo el capítulo 6, y más el capítulo 6, que es un capítulo bastante extenso, tiene 71 versículos. Pero en el contexto, a partir del versículo número 60 hasta el 66, ese es como mejor podemos entenderlo. Y precedentemente Jesús está hablando quién es realmente el pan de vida. Está hablando con judíos, con religiosos, recordando lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento para con ellos. Y cómo recibió Dios, o ellos a través de Dios, el maná del cielo. Y hablando de lo que había acontecido, el favor de Dios para con ellos en el Antiguo Testamento. Y Jesús irrumpe en ello y dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y empieza a hablar de su cuerpo, empieza a hablar de su carne, que Él es la carne que se debe de comer y la sangre que se debe de beber para realmente poder ser un discípulo, un seguidor de Cristo, un hombre salvo. Y dentro de ese contexto, es que dice en el versículo número 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero mira lo que dice ahora, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Sin embargo, estaba entre los discípulos, estaban alrededor de Cristo. Ese es el contexto. Jesús está diciendo, aquí hay personas que están con nosotros, pero no son de nosotros. Pero hay algunos de vosotros, a quienes le estaba hablando literalmente, físicamente, delante de ellos, dice que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar, hablando en este caso de Judas. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y ahora bien, entendemos lo que hemos dicho el primer versículo. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es decir, no cedieron, no se arrepintieron, no comieron la carne de Jesús y bebieron su sangre. No creyeron que Él era realmente el Mesías. Así que aún estando entre medio de sus discípulos, aún estando consigo mismo, con Jesús, habían gente llamados discípulos también, pero sin embargo no creían en Él. En 2 de Timoteo pensaba no compartir esto porque algunos se pueden confundir, pero vamos a compartirlo. Yo creo que tendremos la madurez para entender lo que voy a decir y respetando la opinión de cada quien. Pero 2 de Timoteo capítulo número 4, el versículo número 9 y versículo número 10. El apóstol Pablo aquí en su contexto, él está preso en Roma. Ahora está en una cárcel física, no en una casa alquilada, como está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículo 30 y 31, por 2 años. Tenía libertad en que podían visitarle, en que él podía seguir instruyendo, predicando el Evangelio. No, ahora está en una cárcel físicamente, en Roma. Momentos antes de ser decapitado, antes de morir. Y él está escribiendo muy posiblemente su última carta y la escribe a Timoteo.
Y dentro de este encarcelamiento, es que dice en el versículo número 9, procura venir a verme pronto. Dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, para tener un poco el cuadro completo de Demas, por cierto, el nombre de Demas, ¿sabe qué significa? ¿Alguien lo sabe? Hombre del pueblo. Es curioso. El significado de Demas es hombre del pueblo, lejos de ser hombre de Dios. Pero para tener un poco el cuadro, es necesario que veamos dónde aparece Demas. Demas aparece solamente en 3 lugares de las Escrituras. Este es el último lugar que aparece. Pero Demas aparece también cuando Pablo está escribiendo una de las cartas del cautiverio, como era la iglesia de Colosas, y a los colosenses en el capítulo número 4, en el versículo número 14, Colosenses capítulo 4, versículo número 14, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Aquí encontramos nuevamente este personaje, este mismo hombre. El siguiente lugar, antes de Tito, en Filemón, después de Tito, perdón, Filemón, en el versículo 24, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Claro está que Demas, por tanto, es un colaborador ¿de quién? De Pablo. Ahora hay quienes creen, no digo que no lo sea, que Demas era un cristiano y que en momentos difíciles había mirado hacia atrás, hacia el mundo, y que él había abandonado a Pablo por estas debilidades que tenía por el mundo. Es un cristiano que en debilidad abandona y se va al mundo y deja el ministerio de estar colaborando con el apóstol Pablo. Pero es curioso, estos 3 pasajes nos están hablando que tanto escribiendo Pablo a los colosenses como cuando escribe a Filemón, tiene que ver con el primer ministerio, cuando está colaborando, en este caso, con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Colosenses y Filemón forman parte de las 4 cartas del cautiverio. Cuando Pablo escribe desde la prisión de Roma en una casa alquilada, las cartas del cautiverio son 4. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces estas 2 cartas, Colosenses y Filemón, nos están enseñando que Demas estaba colaborando con Pablo en el primer encarcelamiento. Sin embargo, en el segundo encarcelamiento hemos visto lo que es un apóstata según la parábola del sembrador, cuando viene la persecución por causa de ¿qué? De la palabra. Y es que, según de Timoteo, lo que estaba ocurriendo es que Pablo está preso por la palabra y el emperador Nerón a sus días, el imperio romano, estaba matando a todos aquellos que se llamaban cristianos. Así que cuando en esos días se está sufriendo el cristianismo como nunca, está siendo perseguido, están siendo torturados, matados por causa de la predicación, por causa del cristianismo. Resulta que Pablo habla de Demas como alguien quien le ha abandonado y curiosamente dice que se ha ido a otro lugar. Esta es mi opinión personal, lo que yo creo más. ¿Y se ha ido donde dice? Al mundo. Es precisamente en el mundo quienes se identificaban con el Señor, con el emperador, con Roma, es decir, con el mundo, eran aquellos quienes no eran matados, apresados. Así que curiosamente, pensando en todo esto, estudiando cada uno de los pasajes, parece algo curioso que en la segunda encarcelación del apóstol Pablo, cuando realmente está sufriendo la prisión antes de morir como consecuencia del cristianismo, es ahí donde Demas la abandona. Cuando los cristianos están siendo muertos por la causa del evangelio, es cuando Demas abandona a Pablo
y se va donde no van a encarcelarle, no van a matarle, torturarle. Entonces es un poco delicado, pero en mi opinión, aunque si fuera un cristiano que se volvió al mundo en estos momentos de debilidad, esto está mostrando también lo que es una apostasía. ¿Por qué? Porque está abandonando lo que antes está siguiendo tocante a la colaboración con el apóstol Pablo en el ministerio. Abandona todo lo que tiene que ver con Dios y él se va a los caminos del mundo. Otra de las cosas importantes que para mí yo creo más que no lo era, porque cuando aquí en el griego dice que abandonado, la palabra que se está usando, cuando dice en el versículo número 10, me ha abandonado amando o habiendo amado este mundo presente. Abandonado aquí tiene que ver con un abandono completo. Y la definición en el griego dice dejándolo por completo a la situación más mísera y precaria. Como que un cristiano estaría muy lejos de esta actitud con el apóstol Pablo, con un hermano, donde ahora está sufriendo por la causa de Cristo, ahora va a morir. Así que Demas fue un discípulo, como hemos visto estos discípulos que Jesús sabía que no habían creído nunca, que no creyeron. Y Demas tal vez fue uno de estos discípulos que nunca calculó el precio del discipulado. Jesús en diferentes evangelios nos narra, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero en Lucas, en el capítulo número 9, si no me equivoco, en el versículo número 23, habla de lo que es ser realmente un seguidor de Cristo. Y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero que dice es que debe de negarse a sí mismo. Ese es el primer punto. Y no solamente negarse a sí mismo, dice tomar su cruz cada día, y en esa manera, tomando su cruz cada día, estar siguiendo a Cristo. Así que posiblemente esto es lo que no calculó Demas, el discipulado o lo que es el costo del discípulo verdadero de Cristo. Otra de las cosas que nos habla del mundo. Dice en Santiago 4:4, dice que si alguno se constituye amigo del mundo, o seas amigo del mundo, es enemigo de Dios. Así que el mundo no guarda un paralelo con los asuntos santos, con los asuntos de Dios. Y aún el mismo apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo número 2, en el versículo número 15 en adelante, dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, no pertenecen al Padre. ¿Y qué es lo que ocurre con el mundo? ¿Qué posiblemente le ocurrió a Demas? Pues lo que nos enseña, el mundo pasa y sus deseos. Pero solamente, ¿dónde se encuentra Pablo? Haciendo la voluntad de Dios. El mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad tiene una separación, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Nuevamente, vemos aquí la distancia, los dos caminos totalmente opuestos entre el mundo y el cielo, o lo santo y lo profano. Así que si Demas amó al mundo más que amar a su hermano, si fuera su hermano, creo personalmente que no lo es, pero más que amar a su hermano o más que amar los caminos de Dios, entonces el amor del Padre, dice, no está en él. Abandonó, retrocedió, desistió, como consecuencia de la palabra, de la persecución, donde Pablo se encontraba en ese punto. En 2 Timoteo 4, 9, 10. Y si hay aquel o hay aquellos, que los hay por supuesto,
Y yo he pensado en otro tiempo en esta idea de un cristiano que se aparta y que es débil y bueno, va en los caminos del mundo, no deja de ser cristiano, tiene dificultad, pero hoy en día pienso en esta manera mucho más en la parte en que tal vez nunca conoció a Cristo. Por lo que estoy diciendo, por lo que avala las Escrituras, me ha abandonado. Estudiando más las palabras últimamente a través de los años en el griego, habla más de un abandono total. Es un abandono fuerte el que Demas hace a Pablo y amando más a este mundo presente donde existe la apostasía. Y por último, el cuarto punto, para acabar el versículo número 1 del capítulo número 4, el origen de la apostasía. Y dice el resto del versículo: prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso pienso que esto tiene que ver con lo que es, y pudiéramos bien llamarle, el origen de la apostasía. ¿De dónde viene? ¿Quién la enseña? Y dice el texto bien claramente que esto llega a personas que prestan sus oídos, prestan atención a espíritus engañadores que llevan consigo mismo en su predicación doctrinas de demonios. Dice en la segunda carta de Juan, en el capítulo, los versículos mejor dicho, 7 al 11, estos espíritus engañadores, que son aquellos falsos maestros que engañan con falsas enseñanzas, que el apóstol Juan describe muy bien aquí en su segunda carta. Y dice en el versículo número 7, es una carta que está escribiendo desde Éfeso, y dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. No lo saludéis, dice, creo que la Reina Valera dice que no le digáis bienvenido o algo así, ¿no? No es bienvenido a ese hogar, a esa vida, a esa compañía. Así que aquí podemos ver lo que nos está enseñando tocante a este origen de estos espíritus engañadores. Niegan a Cristo, niegan su humanidad, como vimos también la otra vez en Primera de Juan, el capítulo número 4, vimos que dentro del gnosticismo, que había dos ramas importantes en el primer siglo de la era cristiana, que estaban los docetistas, que eran aquellos quienes no creían que Jesucristo, que Dios, era hombre. O sea, no creían en la humanidad de Cristo. Pero luego también había otro grupo de gnósticos, que eran los cerintos, que tales personas de gnósticos, ellos no creían en la divinidad de Jesús y solamente en su humanidad. Creían que su divinidad vino a la persona de Jesús en su carne en el río Jordán cuando estaba siendo bautizado por su primo Juan el Bautista, pero que en ese momento, estando siendo bautizado en el Jordán, la persona divina de Jesús viene a él, la de Cristo, y lleva a cabo su ministerio. Pero que en el Gólgota, en el monte Calvario, cuando está siendo crucificado, antes de morir, la parte divina, la parte de Jesucristo, dice que abandona el cuerpo de Jesús y se va con el Padre. Y quien muere en la cruz solamente es un hombre. Esto enseñaban tales gnósticos. Y dentro de todo ese contexto que estamos definiendo, es lo que la Biblia enseña, que tales personas son quienes enseñan estas herejías. Son espíritus engañadores. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina son las enseñanzas.
aquellas mentiras, aquellas herejías que enseñan los engañadores o los anticristos en plural, porque la palabra anticristo es una palabra compuesta que entendemos en el castellano es estar en contra de Cristo. Muchos anticristos han salido por el mundo, decía también el mismo apóstol Juan, hablando de los falsos maestros, no del anticristo en singular, que se refiere al hombre de pecado, a la manifestación del hombre de pecado en el último tiempo. No, anticristos en plural tiene que ver con los falsos maestros. Así que estas doctrinas de demonios, dice también aquí el apóstol Pablo, son aquellas enseñanzas que enseñan los falsos maestros. Mira cómo es en Judas, en el versículo número 19, antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia, Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, individuos, mira cómo define aquí a estos engañadores. Dice que son los que causan divisiones, individuos mundanos, pero mira lo que dice, que no tienen el Espíritu. Y Espíritu es con mayúscula. Que no tienen a Cristo, que no tienen al Espíritu Santo, que no son verdaderos, que no forman parte de la iglesia de Cristo. Estos son los engañadores, los que enseñan doctrinas de demonios, todos aquellos quienes están enseñando doctrinas que no tienen que ver con la verdad de la Biblia, estos son. Y especialmente las doctrinas fundamentales. Y mucho más aún cercano a lo que venimos estudiando, a la humanidad, a la deidad de Jesucristo. Que Jesucristo es 100% Dios y que Jesucristo es 100% hombre. Por último, dos versículos en Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 18 y 19. Aquí Juan está advirtiendo en contra de estos falsos maestros, de estos engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Bueno, en contra de ellos, Juan está aquí advirtiendo a la iglesia y dice en el versículo 18, hijitos, es la última hora. Dice, y así como oísteis que el anticristo viene, este anticristo tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado, con el anticristo, dice también ahora, o sea, él viene y no ha venido todavía, dice, pero también ahora, en estos postreros días, también ahora han surgido muchos anticristos, falsos maestros. Dice que por eso sabemos que es la última hora, por eso sabemos que estamos también en los postreros tiempos, en los postreros días. Dice que tales personas salieron de nosotros. Nota aquí también lo que dice este versículo, porque estos son apóstatas también. Juan dice que salieron de nosotros, es decir, estaban con nosotros, salieron de nosotros, apostataron. Confesaron el cristianismo, confesaron que eran seguidores de Cristo, se identificaba con la iglesia de Cristo. Sin embargo, dice que salieron de nosotros. Ellos apostataron. Pero en realidad, dicen, no eran de nosotros. Nota aquí esta definición de lo que es un apóstata. Salieron de nosotros, salieron de la iglesia, pero en realidad, dicen, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con la iglesia de Cristo. Pero dice, salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, salieron de entre medio de los cristianos de la iglesia, salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Porque si hubiesen sido de la iglesia, hubiese permanecido en la iglesia. Cuando digo iglesia, no digo una iglesia física local, como decir, tiene que estar aquí con nosotros porque es de donde ha salido o ha conocido a Cristo. No, de la iglesia en general. Está con los cristianos, camina con los cristianos, se identifica con los cristianos. Y nota la diferencia en el versículo número 20. Pero vosotros, dice, tenéis
unción del Santo. Y todos vosotros lo sabéis. Lo que dice es, unción del Santo es vosotros tenéis al Espíritu Santo. O sea, la unción del Santo está sobre vosotros. Dice, nada que ver con los que han salido, no son de nosotros. Vosotros tenéis al Espíritu Santo. Es decir, vosotros sois verdaderos cristianos. Así que dejamos aquí el versículo número 1 concluido. He tratado de, aunque nos haya llevado una clase, este versículo, pero desglosándolo para que podamos entender 4 puntos importantes que creo que nos ayuda a entender este versículo, que creo que es algo muy relevante a nuestros días. Pero el Espíritu dice claramente, esta es la evidencia de que existe una apostasía. Dios lo ha dicho, ha salido de su boca, está escrito en su palabra. Segundo punto, el momento de la apostasía, es decir, los postreros días hasta que Cristo regrese desde su primera venida, existe la apostasía y va a existir, que en los últimos tiempos. Tercer punto tenía que ver con la certidumbre de la apostasía. Algunos apostatarán de la fe. Y el último punto, que es el que hemos visto, el origen de la apostasía, que proviene de sus falsos maestros, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que lo que Pablo nos está enseñando tocante al apóstata es importante, que conozcamos también la doctrina de los apóstatas, pero según las Escrituras. Y volviendo al caso de Demas, eso no quiere decir que un cristiano se vaya al mundo y sea un apóstata. No quiere decir que un cristiano por un tiempo se vaya a los asuntos del mundo, peque, se aparte de Dios y que sea un apóstata en sí. Un cristiano se puede apartar de Dios, pero porque es cristiano y porque el mismo Jesucristo dice que nadie me las arrebata de mi mano, la disciplina del Padre llegará a él como hijo, porque es cristiano, es su hijo. Y Dios al que ama disciplina. Por tanto, si disciplina es porque no ha dejado de amarle. Y a través de esta disciplina él regresa nuevamente a los caminos de Dios. Esa es una gran verdad que nos enseña la Biblia. Diferente es cuando estamos viendo que personas que están entre los cristianos abandonan aquello que profesaban ser o se identificaban con la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia. No quieren escuchar nada de Dios, no quieren saber nada de la Biblia, aunque estuviera un día entre ellos. Y solamente se dedican a hacer lo que el mundo está haciendo, amar y a servir al príncipe de este mundo. Eso sería, según la Biblia, un apóstata. Así que Dios nos ayude a estar atentos, a estar con nuestras lámparas encendidas, con aceite, con unción de Dios, para poder ver como nunca qué es lo que Dios nos está hablando en su palabra, cómo nos lo está hablando. ¿Cuánta es tu unción y la mía que tenemos a la hora de leer y estudiar la palabra? Porque esto es lo que Dios va a tratar con nosotros, esto es lo que Dios va a marcar la diferencia en nosotros. ¿Con qué disposición? ¿Cómo están nuestros corazones cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y nos dirigimos a rogar al Padre que Él nos hable? Y nosotros como receptores, ¿cómo nos encontramos frente a su bendita y santa palabra? Eso tiene que ver mucho para que en estos últimos días tú y yo estemos escuchando la voz de Dios para poderla obedecer con exactitud, con precisión. Así que Dios nos ayude a mantenernos limpios, como dijimos el domingo, ser esos utensilios de usos, no comunes, sino de usos honrosos. Y que esa utilidad que Dios tenga para con nosotros tenga que ver única y exclusivamente con su única gloria. Que lo que hagamos, digamos, nos movamos, pensemos, tenga que ver solo con Dios. Que ese sea nuestro mundo, nuestro interés, nuestra preocupación, hacer las cosas con un corazón de verdad para Dios. Y que de esa manera podamos permanecer para que cuando Él regrese por nosotros nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado. Qué especial que cada quien de nosotros podamos tener esto
en nuestros corazones. Amén.